Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Personalidades. Quédense conmigo porque tenemos un invitado que estoy segura que van a disfrutar. Y vamos a comenzar con un podcast más de personalidades. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, Cus, quien es creador de contenido en la plataforma de YouTube, mejor conocido como El Gato Historiador. Tiene 200,000 suscriptores ya en la plataforma, entonces bienvenido, es un placer tenerte aquí. No, al contrario, agradecido de estar aquí en tu espacio. Gracias por invitarme. Y bueno, Cus, queremos empezar con conocer cómo fue tu infancia. Mira, bueno, gracias a Dios, te voy a decir algo muy importante sobre mi vida. Dios me premió con unos padres increíbles. Ya sea lo que soy o lo que no soy en esta vida, es gracias a ellos, pero de verdad tuve una suerte maravillosa. Siempre he dicho toda mi vida que he sido una persona muy bendecida, muy dichosa, porque de verdad Dios me premió con dos padres increíbles. Y gracias a esos dos padres increíbles, soy lo que soy y también lo que no soy. Entonces, primero estas dos personas maravillosas me engendraron. Y mi infancia de verdad estuvo llena de mucho amor, de mucho respeto, de mucho cuidado. Mis padres realmente no me dieron este gusto por el contenido que hice, pero sí que me dieron todas las condiciones para que yo pudiera ser libre y elegir qué. Así que de verdad, gracias a Dios he sido una persona con una suerte maravillosa y Dios me dio dos padres increíbles y gracias a ellos pues soy lo que soy y lo que no soy también. Entonces, ¿desde niño consideras que tal vez de alguna manera influyó la historia en tu vida? ¿Cómo fue parte de tu infancia? Tal vez tu materia favorita era la historia, o cómo nació toda esta idea. Sí, vocación, ¿sabes? Esa cosa, ese tema que nunca entendiste o nunca supiste en qué momento de tu vida te llamó la atención, pero siempre estuvo ahí. Entonces ellos me dieron condiciones muy buenas, me dieron internet desde que estaba muy pequeño, me acercaron a los libros, lo dejaron ahí para que yo descubriera qué me gustara. Y entonces tuve mucha pasión por utilizar más que nada el internet, la computadora, pero también tuve la libertad de estudiar los libros, de ver documentales que yo quería. Y fue gracias a sencillamente esta confianza en el porvenir, la fe, de que las cosas iban a estar bien. Yo veía que ellos pues hacían muy bien su trabajo de papás, no me pasaban preocupaciones a mí, me dieron una infancia muy holgada, muy tranquila, muy relajada. Y gracias a ello pude preocuparme de las cosas que al final pues me han traído aquí donde estoy. Entonces sí, digamos que gracias a esas condiciones, al trabajo maravilloso de mis padres, pude descubrir mi vocación muy temprano. ¿Desde qué edad descubriste tu amor por la historia? 6, 7 años. Ya era mi materia favorita. Y aunque yo veía que los niños en esos grados todavía no te dan historia como tal, pero ya veía los libros de mis hermanos y me la pasaba leyéndola. Entonces, desde niño fui acumulando cierto conocimiento y mi adolescencia también la pasé estudiando. Y llegó un momento en el que dije, bueno, quizá puedo hablar y divulgar esto con los demás. Bueno, tus padres fueron pues armas importantes en tu infancia y bueno, ¿hubo alguien más que influyera dentro de tu amor por la historia? No sé, tus hermanos, algún tío, abuelos que influyeron en tu vida. Fíjate que no realmente, gracias al cielo, se fue solo dando de una manera muy orgánica, pero hubo algo que sí me marcó mucho de niño, uno de esos momentos clave que no entiendes muy bien por qué, pero te acuerdas mucho de ello. Las materias en historia se impartían antes como se hacía siempre. Lees cierto texto, haces ciertas preguntas de él y luego ya tienes cierto tiempo para contestarlas. Pero lo que se me quedó muy grabado fue que un día uno de los profesores no utilizó ese método de enseñanza, sino que simplemente dibujó a un monito en una pira, lo dibujó en el pizarrón y narró su historia. Y dijo que esta persona era Galileo Galilei y que por descubrir ciertas cosas que retaban el etnocentrismo de su tiempo, que no éramos el centro del universo, sino que orbitábamos alrededor del Sol, que ya luego de grande descubrí que en realidad
A Galileo se le enjuicia más que nada por sus diferencias personales con el Papa y cierto manifiesto que publicó donde él se ponía en una comedia griega como un sabio y todos los demás eran unos idiotas. Pero bueno... Eso es algo más de historia, ¿verdad? Sí, sí, pero esa historia contada de esa manera, sin ir realmente al libro, sino contada de una manera vívida y dibujando algo en el pizarrón, se me quedó toda la vida grabado. Se me ha quedado toda la vida grabado y dije, muchas de las lecciones que me dieron no las recuerdo, ni un poco, pero esa historia narrada, él contándome y al mismo tiempo dibujando algo para ejemplificarlo, se me quedó siempre grabado. Y sí puedo decirte que ese fue un momento clave a la hora de entender. La mayoría de las cosas no solo se tratan de lo que son en sí, sino del contexto y cómo se hacen. Y ahí fue un momento en el que dije, mira, la forma, no solo el contenido, pero sino la forma es clave. Entonces el método que tuvo ese maestro en ese tiempo fue clave, ¿verdad? O sea, yo creo que para cualquier niño que te pongan, no sé, dibujitos o que te lo hagan de una manera más dinámica, por así decirlo, porque a lo mejor la materia de historia no para todos es igual, ¿verdad? Claro. O sea, puede parecer para unos aburrida, para otros interesante, pero si te lo explican así, yo creo que hasta los que les parecía aburrida esa materia, tan solo con el ejemplo del profesor, les llamó la atención, ¿verdad? Incluso pues tú dices que lo recuerdas perfectamente. Claro, solo por ponerte un ejemplo muy rápido, yo creo que todas las personas en esta parte del mundo deberíamos aprender historia de Asia. ¿Pero por qué? No, voy a explicar que los asiáticos tienen 5.000 años de historia, que sí la tienen, pero te lo voy a decir rápido. Hoy la manera en que vivimos, la tecnología que usamos, los productos que consumimos, nuestra manera de pensar, se decide en Asia. Por esa razón. Podría explicar por qué hubo unas 3 dinastías importantes en China, claro, pero si de verdad debemos entender lo que está pasando en Asia Pacífico, porque absolutamente lo que consumimos, la tecnología que usamos y nuestra visión del mundo, la manera en la que comemos, la arquitectura que vamos a admirar, se decide ahí. Se decide ahí. Solo por poner un ejemplo. O sea, y ya si te lo plantean de esta manera, pero ¿por qué no? Nacería sí, es una... donde nace la curiosidad, ¿verdad? Si se te plantea así, genera mucha más curiosidad que simplemente decir, vamos a explorar Asia por unas... Y luego añadir ahí cierta parafernalia complicada. No, hay que entenderlo porque sencillamente ahí se decide el futuro del mundo. Hay que ponerle la atención ahorita ahí. Y ahorita que estamos hablando también pues un poco de historia y de personajes que nombraste ya, ¿tienes algún personaje en la historia que desde niño, o sea, dices, wow, me encanta esta parte, o sea, de su vida, o que impactó en ti o algún personaje de la historia que recuerdes de pequeño? Mira, realmente, wow, es una pregunta complicada para alguien que estudia historia porque hay tantos ejemplos. Lo que sí te podría decir es que cada personaje histórico se enfrentó en su momento a la incertidumbre de su propio tiempo. A veces nosotros creemos que las cosas son lineales, que pues, las sociedades ascienden civilizatoriamente porque es el rumbo normal. No. Hay grupos poblacionales que a veces no avanzan, se quedan estancados en cierto punto. Hay cosas en la historia que una batalla, una decisión, una orden, una religión que moldeó por completo la manera de pensar de alguien y por eso es que las cosas hoy son así y no de manera distinta. ¿A qué voy con esto? Por supuesto que existe, todos culturalmente somos judeocristianos y la mayoría de nosotros creemos en la existencia de Jesucristo, pero existe el Jesucristo histórico. A la historiografía no le interesa y no le corresponde, pero tampoco no le interesa demostrar si este rabino que nació en la Judea romana del siglo I es el Mesías o el Dios del universo. No. A la historiografía solo le interesa entender cómo vivió este rabino en la Judea romana y cómo su mensaje moldeó absolutamente todo lo que somos hoy día. Porque en otros países del mundo, verdaderamente si una mujer se quiere descubrir el rostro, Dios está tan vivo. Hay otro Dios en otros lugares donde si una mujer quiere ir por la calle sin el rostro, hay instituciones gubernamentales que se encargan de golpearla y de que se esté sola en su casa. De exiliarla, ¿verdad? Exacto. Pero ¿y por qué aquí no? Claro, ha mejorado mucho y ha habido mucha lucha de parte de las mujeres para obtener derechos, pero ¿por qué en este lugar sí se da esto? Y en otros lugares, aunque estemos en el mismo año, se supone que tengamos el mismo background. En realidad ahí no ocurre, en cambio, todo todavía tiene que ir cubierta contra su voluntad.
Eso lo decidió hace 2000 años un rabino. Está el mensaje de Jesucristo, bueno, del Jesucristo histórico, que cambió por completo todo lo que conocemos como países occidentales. Luego, fíjate que yo diría que no tanto los conquistadores o los políticos, sino los hombres virtuosos, los que han cambiado la vida del ser humano para bien. A ver, explícame eso, ¿por qué? El poder siempre va a estar ahí. El poder no admite vacío. Si hoy cae un poderoso, llega otro y ocupa su lugar. Pero hay hombres que no necesariamente buscan el poder, pero sus aportaciones son sustanciales para que mejore la vida del ser humano. Y también para mal, ¿eh? Ahora, ¿qué es esta parafernalia que estoy diciendo? Un ejemplo muy claro. Un químico alemán, judío alemán en la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber, él a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, descubrió la manera de cómo extraer fertilizante básicamente desde el aire. En el siglo XIX hubo guerras por el guano, por los desechos de los murciélagos. Hubo guerras por el guano para fermentar los campos. Se necesitaba guano, que son desechos de murciélago. La producción de alimentos fue un problema constante en la antigüedad. Pero este químico judío alemán, gracias a su conocimiento, básicamente hizo que se extrajera fertilizante del aire. Y gracias a ese descubrimiento, 1/3 de los alimentos que se producen hoy día son gracias a él. Fueron los hombres virtuosos, como Fritz Haber, los que sustancialmente aportaron algo para que la vida de los seres humanos fuera mejor. Entonces es el impacto que generan ellos en esos años, en esa parte de la historia, ¿verdad? Claro, son las personas las que lo hacen. Y ¿quién habría ganado o perdido la Primera Guerra Mundial? Irrelevante. Pero ese hombre, Fritz Haber, fue un virtuoso que hizo algo que fue sustancialmente radical en mejorar la vida de los demás. Así hay más hombres, ya sea unos en ideas, otros en descubrimientos, otros que aportan conocimientos, pero ahí va al revés. Fritz Haber al mismo tiempo también fue una persona que desarrolló los gases de la muerte que utilizaron en la Primera Guerra Mundial para combatir. Ese conocimiento lo utilizó para un bien increíble, pero también para desarrollar armas terribles. Esa es la moralidad de la ciencia y del conocimiento. ¿Cómo utilizan la inteligencia a favor o en contra, verdad? Sirvió a Alemania. Él creía que servía a Alemania cuando creaba esas armas. Lo creía firmemente. Pero no hay ni buenos ni malos totalmente. Cuando uno estudia y uno profundiza en la historia, se da cuenta de que hay una gama de grises muy amplia y muy densa. Mientras más estudias, más te das cuenta de que no es tan sencillo como que estos sean completamente buenos, ni estos son tan completamente malos. Hay que conocer más de la historia. Sí, en general. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. A ver, y quiero que me cuentes si existió un momento específico en el que dijiste tú, quiero dedicarme a contar historia. Sí hay. Estaba en la universidad, estaba en el segundo semestre de la universidad y al mismo tiempo que era un estudiante responsable en ese momento lo era. ¿Cómo que en ese momento? Luego después ya no lo fui tanto, por perseguir un sueño. Estaba en el segundo semestre de la carrera de psicología. Al final, spoiler, desde ahorita no la terminé por dedicarme a la divulgación y dedicarme de lleno a las redes sociales, pero más que nada a la divulgación de historia. Estaba en el segundo semestre de la universidad. Ahí mi canal, después de 2 años de estar trabajando sin recibir mucho, pero subiendo video, aumentando la comunidad de seguidores, más que nada porque era un hobby, comienza a haber ingresos que ya era algo que me apasionaba, ya era algo que me gustaba mucho hacer y lo hacía incluso sin paga mientras estaba estudiando. Por amor al arte, dicen, sí, ¿verdad? Claro. Estaba estudiando la carrera al mismo tiempo y entonces el canal comienza a generar ciertos ingresos que lo veo de esta manera y digo, wow, creo que estaría ganando esto si estuviera recién egresado. Luego los ingresos, gracias al cielo, fueron aumentando y fue en tercer semestre cuando dije, creo que de verdad quiero dedicarme mucho a esto, voy a comenzar a tomar menos materias
y fue en cuarto semestre cuando de verdad se alcanzaron los ingresos suficientes como para yo convencerme de entender. Creo que voy a pausar mi carrera, la terminé pausando después definitivamente, pero de verdad esto de la divulgación de contenido es algo sostenible y es algo que no solo puedo mantenerme de ello, sino de verdad te puedes enriquecer de ello. Sin rodeos, te puedes enriquecer si haces las cosas muy bien en la divulgación y en la creación de contenido. Y en este caso era algo que me apasionaba, contar historias de la historia. Oye, y ahorita que dices, bueno, decidí dejar como a un lado la carrera por dedicarme a perseguir un sueño, ¿te apoyaron tus familiares en esta decisión? Que a lo mejor dijeron, no, queremos que seas, que tengas una carrera, pues. ¿O qué te dijeron ellos al respecto? Me apoyaron desde el primer momento que quise hacerlo. Por eso te digo, me tocaron unos padres increíbles. Yo siempre he dicho que soy una persona que ha tenido muchísima suerte en su vida, ha sido muy bendecido. Y dentro de las cosas que me han sido buenas son unos padres que entendieron desde un inicio. No lo entendían del todo, pero tuvieron fe en mí. Dijeron, dale, sí. Si te gusta, dale. Bueno, tengo dos hermanos mayores, yo soy el más chico, el consentido. Obviamente, ¿verdad? Entonces, como ellos ya estaban cumpliendo todas sus metas, mi hermana mayor es una catedrática del demonio, en el buen sentido, es una mujer que solo es estudio y trabajo. Entonces, como ellos ya compensaron esos logros, a mí me dejaron ser el que experimentaba. Déjenlo ser, por favor. Aparte es el consentido, es el pequeño. Sí, de hecho sí. Entonces, pero de verdad sí tuvieron mucha fe en mí. Desde el momento en el que les dije, me dieron luz verde, me apoyaron y hasta ahora siguen apoyándome en todo lo que hago. Oye, y en tus inicios, que dijiste, bueno, ya me voy a decidir a ser divulgador de historia, ¿cómo salió esa motivación? ¿Cómo dijiste de que me voy a ir por esa línea y encontré la ruta? ¿Cómo fue al inicio todo? Son razones muy sencillas de entender, realmente no hay mucho. Es lo que de verdad me apasiona y te lo remuneran bien. No es difícil entenderlo. A veces, claro que hay gente que tiene ciertos caminos oníricos, hasta idílicos, en la búsqueda de su significado, pero resumiéndolo así es sencillo y haces algo que de verdad te apasiona profundamente, la motivación la tienes de una manera tan intrínseca, tan natural que incluso si no me pagaran yo seguiría estudiando historia, incluso la seguiría divulgando, pero para fortuna de que existe el capitalismo salvaje. El capitalismo es un sistema injusto, muy injusto, pero es el sistema que más ha sacado a gente de la pobreza. Podrá gustarte más o menos, podrá gustarnos más o menos ese dato, pero ese es un hecho. Y gracias a esta oportunidad, pues sí, puedes hacer algo que te gusta muchísimo, hacerlo bien, pero también puedes vivir muy bien de ello. Eso es una noticia maravillosa. Entonces, qué padre que puedas hacer algo que amas y luego que aparte pues se te recompense, ¿verdad? Por ese trabajo. Claro. Y ya no se ve como trabajo porque dices, estoy haciendo algo que me gusta, no es trabajo. Sí, eso es lo padre. Sí, al final es algo que dejaría en la línea para que la gente o quienes están viendo esto, si son un poco jóvenes o tienen algún nicho donde sean verdaderamente buenos, verdaderamente se eduquen, porque yo me tardé, uno de los errores que cometí como novato fue entrar a la divulgación sin saber nada de edición, sin saber incluso muy bien cómo hablar. Ahorita ya puedo dominar esto, pero cuando uno inicia pues no tiene ni idea. Solo te aventaste y dijiste, va. Sí, y fui aprendiendo en la marcha, no hubo otra manera. Pero la gente que de verdad está viendo esto, que piense que se arme muy bien su producción, que haga contenido con un verdadero valor, porque al final la gente va a apreciar eso. Y también otra cosa, que sean auténticos. Habrá muchas cosas malas en esta sociedad, pero de verdad hay mucha gente se pregunta, pues ¿por qué es famosa o por qué tiene muchas vistas? Pues es auténtica, no le tiene que agradar a todos, su contenido no les va a agradar a todos. Siempre hay un roto para un descosido, siempre hay gente a la que le va a interesar tu contenido, pero trata de hacerlo bien, da lo mejor de ti. Porque si la gente ve que se nota cuando alguien pone amor, pone dedicación y es honesta en su manera de compartir algo. Se refleja completamente. Se refleja. Y bien dicen que la esencia nunca se va a copiar, ¿verdad? Claro. Entonces sean ustedes,
hagan su mejor esfuerzo, den un buen contenido, esfuércense por dar un buen contenido y les aseguro que no se van a equivocar en lo que están haciendo, independientemente de que sea su hobby, pero den lo mejor de sí y sean auténticos. No le vas a agradar a todos. Hay gente que siempre te va a criticar, tanto ya sea que te conozcan o en los comentarios, pero siempre hay que dar lo mejor de uno. Entonces también como consejo, ¿crees que sería pues bueno que a veces nos inclináramos por atrevernos a hacer algo que nos gusta y dejar a un lado a lo mejor esa carrera o esos planes que teníamos por seguir nuestras metas? Por supuesto, siempre voy a animar a la gente a hacer este tipo de cosas, aunque pues creo que también hablo desde la razón al decir que la divulgación no es para todos, que cada quien tiene su propio camino, quizá no sea exactamente la divulgación, pero sea en otra cosa. Tampoco no lo digo desde una manera muy ingenua, tenemos la realidad que tenemos en este país ahora mismo. Pero definitivamente es una área de oportunidad que está muy democratizada. Recuerdo lo que me decía un amigo que aprecio muchísimo, una de las personas más inteligentes que conozco y que se dedica a esto de la divulgación. Todo profesionista hoy día debe tener al menos como competencia blanda el divulgar. Ya un dentista, un médico con su consultorio, un maestro, al menos debe tener herramientas básicas para divulgar, ya como habilidad blanda. O sea, como mínimo debería tener esa pequeña formación. Es un área de oportunidad que está muy democratizada, muy peleada, pero totalmente democratizada. Hay herramientas disponibles y pues hay que tomar esas herramientas, utilizarlas y crear lo que nos venga en gana para compartirlo. Así es, pues yo creo que has dado muy buenos consejos ahorita y a quienes nos escuchan, pues esperemos que si están ahí con una duda, pues que nazca ese interés por la divulgación o tal vez por conseguir sus metas, ¿verdad? Por seguir sus sueños. Claro, hay que... siempre hay incertidumbre, pero es la voluntad que cada uno tiene de saber cuánto desea las cosas lo que va a determinar si lo hacemos o no. Y es eso, tengan fe, pero, o sea, Dios ayuda a quienes se ayudan. Entonces, prepárense, aprendan las herramientas que tienen al alcance y tengan fe, tengan mucha fe en lo que hacen. O sea, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Ciertamente. O sea, aprendan, prepárense, pues para que todo demás se haga por añadidura. Claro, por supuesto. Y bueno, hablando también de historia, ¿qué tipo de historia te gusta? ¿Más como a lo político? ¿A hablar de algún continente en específico? Me dedico principalmente al análisis de temas militares, pero también de geopolítica. Bien se dice que la geopolítica es como hablar de chisme, pero con esteroides. A ver, ¿por qué? ¿Yo por qué? A ver, explícame eso. Por ejemplo, imagínate con decirte que si un lugar en el Pacífico deja de producir chips, toda nuestra industria en 3 meses colapsa. O sea, todo lo que conocemos como tecnología, computadoras, comunicaciones, colapsa si esta isla, si en Taiwán dejan de producirse microprocesadores de alta tecnología y chips, todo en el mundo colapsa y todo depende de una isla a un lado de China, que es parte de China, que es Taiwán. Entonces, ¿pero por qué? Esta islita donde se produce el 65% de la manufactura de chips para todo, para aviones de combate, para satélites, para teléfonos inteligentes, todo, absolutamente los procesadores de Nvidia, absolutamente todo, el 65% está en esa pequeña isla. Y esa pequeña isla, oh sorpresa, está al borde de un conflicto que puede desatar una tercera guerra mundial. Sí lo puede hacer. Ojalá no pase, ¿verdad? Y si pasa, pues ni nos vamos a enterar, así que duerman tranquilos. Entonces, ¿Y yo por qué no estábamos enterados de eso? No lo sabíamos. Eso es una buena pregunta, porque yo también me pregunto lo mismo, porque no se le habla a la gente de esto. Entonces, básicamente es eso, de que la geopolítica es como chisme con esteroides. Bueno, y ahora podríamos hablar de que los taiwaneses decidieron establecer, fue la decisión de una persona visionaria, vamos a establecer desde los años 60, un taiwanés, no recuerdo su nombre, para qué mentirte, pero fue visionario y dijo, tenemos que establecer la manufactura de la fundición de microtransistores
de una tecnología tan refinada para que en el futuro tengamos una protección asegurada de Estados Unidos. Un hombre fue quien decidió eso, una persona. Fueron las decisiones de humanos como nosotros las que decidieron eso. Pero ¿por qué los microchips avanzados o la fundición de obleas de silicio es una tecnología tan refinada que es un poco difícil de entenderla? Y te voy a dar un ejemplo muy rápido. Un solo virión de un famoso virus de 2020, un famoso virus de ahí del 2020, un solo virión mide, hay 10 millones de nanómetros en un centímetro. Estamos hablando de tamaños extremadamente pequeños. Un solo virión de ese famoso virus de 2020 mide 125 nanómetros. Los microtransistores de estas obleas de silicio para chips avanzados están alcanzando los 2 o el nanómetro. Es una tecnología tan refinada y tan clasificada. Sin embargo, de esta nanotecnología que se ha ido a niveles estratosféricos, de eso depende absolutamente todas las tecnologías críticas para estados, para grandes tecnológicas, y el 65% de esa producción está en Taiwán. China reclama Taiwán como parte de su territorio desde el fin de la Guerra Civil en 1949, pero los estadounidenses han proclamado que si China quiere ocupar Taiwán, ellos la van a defender como si fuera territorio suyo. Estados Unidos siempre está en todas las guerras y en todos los conflictos. Sí, claro. Vamos a un corte, quédense con nosotros. Estados Unidos está en un momento de crisis, ellos están en los albores de una guerra civil. Si no fuera suficiente todos los problemas y todos sus intereses que tienen en el mundo, ellos están al borde de una guerra civil, mientras los asiáticos están teniendo unas sociedades extremadamente estables, homogéneas, y no tienen los problemas internos que tenemos acá. Se dedican a trabajar y a estar en lo suyo, ¿no? Ciertamente, y por eso es que este siglo va a ser el de Asia. Lo que queda del siglo XXI va a ser el siglo de Asia. Ya lo es, de hecho. ¿O siempre lo ha sido? No, Asia tuvo sus momentos, pero ya se está recuperando. China nunca no fue como te digo, o sea, la geopolítica es chisme con esteroides. China no fue lo que era. A partir de los años 80, ellos comenzaron a liberarse de una manera salvaje. Y fue un hombre quien lo hizo, fue Deng Xiaoping. La gente a lo mejor por cultura general sabe que existió un líder como Mao Zedong, un señor grande con un peloncito de aquí, con su cabello así. Él fue un comunista recalcitrante y sus experimentos llevados al límite provocaron la muerte de hambre de alrededor de 50, estoy hablando de las cifras más amables con él, de 40, 50 millones de chinos. Mao muere en el 76 y su sucesor, uno de sus sucesores, Deng Xiaoping, se da cuenta de que esto que estuvimos haciendo estuvo muy mal. Ok, vamos a seguir siendo el Partido Comunista Chino, pero vamos a liberalizar la economía del país. Y desde los años 80 hasta acá, más de 800 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Pobreza similar al del África subsahariana. Y eso lo decidió un solo hombre, Deng Xiaoping, que blasfemó y dijo, esto no es el comunismo no es esto, enriquecerse es glorioso. Imagínate que el premier del Partido Comunista Chino blasfeme y diga, enriquecerse es glorioso, hermanos. Chisme con esteroides. Entonces fue un solo hombre, Deng Xiaoping, que fue un sobreviviente. A él lo purgaron, de repente estaba en el poder, Mao desconfió de bastantes personas, lo envió a un gulag, a literalmente recoger desechos humanos para una siembra varios años, y luego volvió. Es un sobreviviente. Y fue la decisión de este hombre la que hizo que China se abriera al mundo, existiera el capitalismo más salvaje que te pudieras imaginar ahí, y todo esto influye, y esto nos influye a nosotros. ¿Quién va ya a las tiendas? Todo lo compramos por línea porque es más barato y más cómodo. La tecnología que usamos en gran manera es China. Toda la industria, ¿verdad? Ya prácticamente todo lo que utilizamos. Nuestros hábitos de consumo diarios están determinados por la iniciativa de emprendedores asiáticos. Claro, por ejemplo, podemos tener cierta influencia en nuestras escuelas de pensamiento y en el sistema educativo mexicano de algunos lugares como Europa, la filosofía alemana, los franceses que se robaron el siglo XX en filosofía, pero
Sustancialmente lo que determina buena parte de nuestras vidas y cómo vivimos viene de Asia ahora. Quizá tengamos algunas ideas de Europa, pero sustancialmente nuestro contacto principal, primordial, ya se está virando hacia Asia totalmente. Y hemos estado conectados con ellos desde mucho antes, pero luego ya no lo estuvimos y ahora lo volvemos a estar. Entonces, ¿crees que debemos adoptar varias ideas de China o, por ejemplo, en cuestión a la educación que vemos en los niños? Los asiáticos tienen sociedades que, al menos nominalmente, creen profundamente en la meritocracia. Ves los problemas de la sociedad china, los problemas de la juventud china de entre los 15 y sus 18 años es pasar el examen Gaokao. Ese examen es el más importante de la vida de muchos estudiantes chinos. Dicen que toda su vida se preparan para ese examen, ¿verdad? Exacto, si tienen una buena calificación van a las mejores universidades del país y eso les asegura un futuro estable, tranquilo y próspero. Así que ellos de verdad, desde que inician su adolescencia hasta que presentan ese examen, su vida es estudiar, su preocupación es estudiar. Claro que tienen sus problemas y a veces problemas muy fuertes que acá no entendemos, pero definitivamente la libertad para un asiático no es decir lo que él piensa. La libertad para un asiático es déjame enriquecerme y dame unas calles tranquilas. Es lo único que te pidan. Tenemos ideas muy distintas. Y si nos vamos a otro lado es igual otro tema de conflictos. Ojalá tuviéramos ese problema. Ojalá que los problemas de las sociedades asiáticas también fueran así para nosotros. Tanto joven brillante que hay aquí, pero allá predominan ciertos valores que les han dado relevancia. No solo ellos, también existen pues, la triada de los chinos, los coreanos y los japoneses, que tienen ese tipo de problemas muy similares. ¿Qué te digo? Más bien ellos se dedican a estar en lo suyo y a trabajar o a estudiar o claro, a enriquecerse prácticamente pues en muchos sentidos, no hablo de solamente lo monetario. Sí, por supuesto. Más que nada, los valores que ellos tienen premian sobre todo el esfuerzo, incluso a más grado de rango, tu responsabilidad sube. Uno de mis mejores amigos, que es asiático, está en un puesto muy preponderante donde trabaja. De verdad tiene un puesto muy bueno. Pero de verdad él me ha contado que para ganarse el respeto de a quienes él manda, que son otros asiáticos, tiene que trabajar incluso más que ellos, porque él no puede pedirle a uno de sus subalternos que haga algo que él no hace o que él no puede. Incluso esta cultura se puede llevar al extremo, incluso alguien en una posición muy buena, por su reputación y por mantener su estatus de respeto, a veces ni siquiera toman sus vacaciones para seguir aportando su trabajo a la empresa. Las jornadas que lo hacen, a veces yo digo, no, es que realmente los chinos no tienen 4 brazos, ni tienen 2 cerebros. Ellos no se van a técnicas donde pueden absorber conocimiento en 2 horas en lugar de 3, ¿no? Ellos tienen, no sé si algún momento has escuchado la doctrina del 996. No, la verdad no la he escuchado. ¿Qué consiste? La doctrina del trabajo asiática, que es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Ellos no son superiores ni genéticamente ni racialmente. Ellos no se van a otra cosa más que a las horas invertidas en el trabajo. ¿Queremos tener los resultados de los asiáticos? Ahí están sus horas de trabajo. Trabajamos como los asiáticos, ¿verdad? No hay truco, ahí están sus horas de trabajo. Ahora, ¿esto les trae un montón de problemas a ellos? Sí. Aprender de lo que ellos están haciendo, no tenemos que emularlo, no tenemos que ser como ellos, pero sí algo, por todo lo que está pasando ahí, definitivamente hay que mirar ahí. Y es apasionante, todo lo que hemos estado platicando es como que, oye, Oye, ¿crees que, por ejemplo, pues más bien ellos se sometan a esas jornadas laborales y así, por lo que tú estás comentando de que, pues dicen, voy a poner el ejemplo de que si soy el jefe, yo voy a estar aquí siempre y voy a ser el mejor, o sea, como que se van empujando unos a otros, pero por competencia? Por supuesto, sí, los asiáticos son los más competitivos que hay, son gente extremadamente competitiva laboralmente. En sociedad tienen sus propios sistemas de armonía donde es importante no molestar al otro. Y si te conviertes en una molestia, deshonras a tu familia, o sea, tienen pero laboralmente es lo más competitivo que puedas es lo más competitivo que puedes encontrar. Pero les funciona igual. Les funciona muchísimo, sí, absolutamente. Vamos a conocer la historia de tu canal.
cómo inició la idea del nombre de tu canal, cómo fueron los inicios, en qué año fue el primer video. A ver, cuéntame, y cómo fue ese video, cómo fue para ti grabarlo. Mi primer video está publicado a finales de 2016. Fue uno de los primeros videos que hice porque había hecho antes, pero ya no está en el canal, pero ese fue como que el primero que verdaderamente fue un video curioso. La edición es horrenda, el audio es horrendo, pero tiene casi 700,000 vistas. ¿Y recuerdas cuál fue el tema de ese primer Sí, video? hablaba de un ejército antiguo y la falange macedónica, una formación de guerreros que traían lanzas, y yo explicaba cómo era. Dejo ese video ahí como testimonio de lo que fui en sus inicios. Y a pesar de que fue un video tan inocentemente editado, era el único que había de eso. Y por eso es que ese video, que ahora yo consideraría anecdóticamente tan malo, tiene casi 1 millón de vistas. Porque, bueno, se acerca al 1 millón de vistas porque era el único que había que explicaba ese tema. Los primeros años fueron de experimentar, aprender a editar mejor. Y no fue sino hasta unos años de trabajo donde no percibí básicamente nada, que fui madurando como creador y comenzaron a dar frutos. Ahora, el nombre del canal. Soy alguien que adora a los gatos. No hay mucha ciencia. Amante de los gatos. Cat lover a morir. O sea, voy a morir por cabellos de gato en mis pulmones, pero está bien. Y desde niño siempre he convivido con gatos. Desde que yo tengo memoria ha habido gatos en mi casa. Y son unos seres extremadamente increíbles, elegantes, limpios, son seres misteriosos. Una curiosidad de ellos es que ellos no se han adaptado morfológicamente a los humanos. Los perros sí han sufrido modificaciones, han sido apareados selectivamente durante miles de años para ciertas funciones muy específicas. Unos son cazadores, otros son guardianes, otros sí son perros de guerra, otros son unos que olfatean, pero los gatos de verdad son básicamente indiferenciables de los gatos salvajes de África. Entonces los gatos, aunque han estado con nosotros todo este tiempo, ellos han permanecido similar a su ancestro más común y más antiguo. Es algo muy interesante. O sea, básicamente los gatos nos domesticaron a nosotros y no nosotros a ellos. Son tan peculiares, o sea, tienen una historia muy bonita, la verdad. Entonces ahorita que estás hablando de los gatos, también queremos saber si tienes de mascotas gatitos. Sí, bueno, sí, no, porque tu servidor vive solo, vive solo desde hace bastantes años, pero los que eran mis gatos, así, mis bebés, están ahora en la casa de mis papás y visito a mis papás todos los fines de semana, todos los fines de semana y los veo ahí. ¿Y vas con los bebés? ¿Sí? Sí, voy con mis pequeños bebés. ¿Cómo se llaman los gatitos? Queremos saber los nombres también. Uno, ahorita ya solo quedan 3, llegamos a tener 10. Vivíamos en una casa muy grande, muy grande, y pues ahí les podíamos tener un espacio increíble. Y ya pues se fueron ya falleciendo de viejitos. Tuvieron buenas vidas, sí, tuvieron muy buenas vidas, muy consentidos, pero ya fueron ya muriendo de viejitos. Uno que tengo ahorita, uno que quiero mucho, es Sócrates, le puse como filósofo. Sócrates, ya vi. Historia, ahí presente. A uno le puse uno que está negrito, se llama Sixto. Y una niña así que se quedó muy chiquita, a ella le puse cicuta. Y cicuta fue el veneno que le dieron a Sócrates para que se inmolara. Sí, le puse. O sea, lo pensaste muy bien. Okay. Sí lo pensé muy bien. O sea, ahorita ya con la emoción de que dices 200,000 suscriptores, ¿te imaginaste llegar a este punto donde veías pues ya una comunidad más grande? Nunca. No, fue... vengo de esa generación de creadores de contenido que terminaron siéndolo, no totalmente por accidente, pero no intencionalmente. Iba encaminado a eso sin darme cuenta. Pero la verdad no me imaginaba que primero iba a abandonar mi carrera por un sueño más grande, que no estoy demonizando las carreras. De hecho, pienso personalmente que ya ahora que tengo mucho más estabilidad, tengo que retomar los estudios académicos. Recuerden que estamos en el podcast Personalidades. Quédense con nosotros. Bueno, ¿y te imaginaste que tu comunidad, que tu canal de YouTube creciera tanto hasta el punto de llegar a los 200,000 suscriptores? No, realmente nunca. Iba encaminado a ello como creador de contenido, pero terminé dándome cuenta hasta que ya iba a los 50,000 suscriptores que verdaderamente quería dedicarme a ello. Una vez que
pasas la barrera de los 100,000 suscriptores, como creador de contenido ya estás del otro lado. Te has dado cuenta de que has conseguido algo que solo puede ir creciendo. Y es ahí donde tienes que reinventarte como creador y mejorar. Entonces, ¿cuáles serían tus 3 claves como creador de contenido que has tenido? Primero que nada, estar seguro o cuando menos experimentar si es la vida que quieres, pero si ya con lo que he contado de verdad la gente quiere este tipo de vida, adelante. Primero saber si de verdad lo quieres, o sea, estoy trabajando para la vida que quiero hacer esto, quiero contar cosas. Lo segundo es constancia. Mi canal nunca fue uno que tuviera un boom mediático como el de ciertos creadores, el de ciertas figuras. Fueron años de trabajo y un trabajo que aún continúa y la constancia lo que ha estado ahí. Lo más difícil es el principio, porque mucha gente deserta porque no ve resultados rápidos. Hay gente que sube un video y se hace viral, tiene un contenido que ya muy trabajado que lo sube y tiene éxito, sí, pero son muy pocos. La mayoría de los creadores nos inventamos a nosotros mismos en el camino. Y tercero, reinventarse constantemente. Te tienes que reinventar una y otra vez, adaptarse a lo que viene, tratar de entender lo que viene y la naturaleza siempre del cambio. Retroalimentación constante y mejorar y evolucionar tu contenido depende del momento en el que estés. Eso es importante siempre, el reinventarse en las circunstancias. Y por ejemplo, ¿cómo manejas tu vida como creador de contenido y tu vida personal? Gracias al cielo, lo que más amo de mi trabajo, y por eso es algo de lo que yo siempre estuve convencido de que era lo que quería, es ser dueño de mi tiempo. Porque tu servidor trabaja por metas. No tengo horario fijo, gracias al cielo, y puedo trabajar ya sea en la madrugada, en la mañana, puedo trabajar desde mi celular editando. O sea, es un estilo de vida verdaderamente muy flexible y gracias al cielo he podido equilibrarlo, a veces no tanto porque a veces me encanta estar ahí trabajando, para dedicarle tiempo a las personas que quiero. A veces he flaqueado un poco en eso, pero uno aprende y se educa a sí mismo para hacer tiempo en eso. Justo a eso quería llegar, de que, o sea, que a lo mejor sentiste un punto en el que ya querías dejar todo, tal vez. Sobre todo al inicio. Por eso siempre he dicho que al menos a la mayoría de creadores jamás nos llega el éxito rotundo, sino que es un proceso de aprendizaje y reinvención donde en el inicio es donde el 99% de los creadores desertan porque creen en el éxito fácil y eso solo lo tienen unos pocos afortunados. Se pueden contar con las manos. Es eso, el inicio siempre fue lo más difícil, tener fe en que lo que estás haciendo, por no salir un fin de semana con tus compañeros de la universidad, por todas mis vacaciones, en lugar de salir, estuve subiendo un video diario, cuando tenía vacaciones y estaba en la universidad. Tener fe en que eso va a recompensarse en un futuro. Es lo más difícil, el inicio. Entonces, cuéntame un poco qué viene para ti en el futuro, qué planes son los que tienes. Primero que nada, quiero expanderme al tipo de contenido un poquito más corto, los shorts de YouTube, en TikTok. Tu servidor hace documentales largos de 30 a 40 minutos donde explico algo de manera dinámica, pero a una profundidad, a mucha profundidad. Y eso es lo que a mi audiencia le ha gustado mucho y lo que YouTube me ha premiado. Pero en estos últimos días me he estado reinventando en los videos verticales y de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para expandirlo y llevar estas pequeñas cápsulas de historia a más personas, que es lo que ahorita, más que nada la gente joven, tener alcance para gente joven que tiene sus celulares y su contenido básicamente lo consume ahí. Y un plan que tengo personal a futuro es estar buena parte de mi vida en Asia. Tu servidor está aprendiendo chino, ahorita está en una etapa muy temprana de su chino, pero de verdad documentar muy bien las cosas tan importantes que están pasando ahí. Pero eso es un plan que va a tomar forma en un tiempo, pero primero tengo que aprender este maravilloso idioma que me va a abrir verdaderamente la puerta. Ojalá fuera el inglés, pero de verdad en China sabiendo inglés solo duras en las grandes ciudades. Mi intención de verdad es ir a conocer Asia a profundidad y mostrar esto al mundo. A más personas, sí. ¿no?
Y bueno, antes de irnos, quisiera que nos compartieras pues igual tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que toda la gente que nos está viendo o escuchando pues pueda seguirte y que les interese conocer más de la historia, ¿verdad? Ok, pueden encontrarme en YouTube como El Gato Historiador. Y es igual también en TikTok, en Instagram, es en esas 3 redes principalmente. Para que pues si les interesa el contenido lo sigan. Si ven valor en él, yo nunca les voy a decir suscríbanse para que miren. No, si de verdad mi contenido les resulta valioso y quieren seguirlo, adelante. Yo digo que sí, se suscriban y aparte vayan y le den like a todos sus videos. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este podcast de personalidades, fue un placer. Yo aprendí de historia el día de hoy y eso me encantó, entonces fue un placer. Y bueno, ahí nos vamos a ir a suscribir a tu canal. Mil gracias. Y vamos a ver tus videos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Pues muchísimas gracias y nos estaremos viendo nuevamente. Gracias a ti, igualmente. Agradecido.